Bueno, primero que todo, quiero agradecer a ustedes por estar aquí compartiendo la difusión de esta investigación eh, y también agradecer a Elvira, a John Fernando y a María Paula, que fue nuestra auxiliar, que estuvieron pues, presentes en todo este proceso. Igualmente, agradecer al comité editorial y al centro de investigaciones que siempre nos estuvieron apoyando en el desarrollo de la investigación. Bueno, como mencionó la profesora Dalina, ese es el diagnóstico a la política editorial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia entre 2009 y 2018. Bueno, la temporalidad obedece principalmente a varios aspectos. El primero es que en 2009, bajo la decanatura del profesor Hernando Darío Vergara, se gesta el primer comité para trabajar el tema de publicaciones en la facultad. Paralelamente también se creó la revista Diálogos de Derecho y Política para entonces y surge también la colección de mejores trabajos de grado en la universidad. Es un momento pues un hito para la facultad ese año en términos pues de publicaciones y para el año 2018 bajo la decanatura del profesor Luquegui, mediante el acuerdo número 1 del 22 de marzo de 2018 se aprueba el documento que se ha denominado política editorial en nuestra facultad. Ya con la conformación de dicho documento se genera un nuevo comité editorial y esto ya en actividad pues considera necesario realizar una investigación que les permita pues a la facultad tener mayor claridad sobre el proceso editorial. Esto porque ellos se encontraron con una serie de vacíos procedimentales internos para trabajar y consideran necesario ajustar la política. De allí entonces que al Centro de Investigaciones sea el intermediario para gestar este diagnóstico que se presentó como proyecto de investigación. Bueno, en ese sentido, nos planteábamos como objetivo general entonces realizar un diagnóstico sobre el desarrollo y la implementación de lo que se ha denominado la política editorial en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de los años 2009 y 2018. Así, los objetivos específicos entonces fueron realizándose en torno a 5 aspectos. El primero era proporcionar pues un panorama general sobre el cual nos estábamos trabajando, un panorama que nos permitiera entender en el medio nacional y local cómo se entendían las políticas editoriales, estas a qué respondían y sobre qué aspectos necesitaban puntualizar de manera objetiva. Era reconocer simplemente pues, como el área sobre el que estábamos trabajando. El segundo objetivo es un objetivo mucho más contextual, consistía precisamente en poder generar, establecer un precedente de las publicaciones en la facultad, conocer el origen de las mismas y en ese sentido pues como identificar también como cuáles han sido las características de las publicaciones nuestras y las repercusiones que esto a nivel histórico pues tienen a nivel de hoy, en la actualidad. El tercer objetivo, entonces, por su parte, allí nos planteamos realizar una caracterización de las publicaciones que hay en la facultad. Es decir, publicamos, pero ¿qué publicamos? ¿Qué tipo de productos? Y en ese sentido, esto también nos permitió realizar como una especie de sondeo, observar cuáles son las tendencias, qué es lo que más producimos en la facultad desde las áreas de docencia, investigación y extensión. Por su parte, el cuarto objetivo, entonces, era conocer un poco más a fondo cómo es el relacionamiento que tienen las dependencias y los estamentos de la facultad con la política. Allí realizamos entonces una serie de entrevistas, eh, grupos focales y encuestas guiadas precisamente para conocer como las percepciones que se tienen sobre la política editorial y los tipos de relación que estas dependencias han generado con la misma.
Y por último, era precisamente generar como unas recomendaciones, poder trazar un plan que permita a la facultad y al comité editorial tomar decisiones para ajustar y mejorar la política editorial que hoy se encuentra vigente en nuestra facultad. Bueno, en ese sentido, metodológicamente, la investigación es de naturaleza cualitativa. Para ello utilizamos un enfoque que se utiliza para este tipo de investigaciones que se llama redes de conocimientos, un enfoque propuesto por la profesora Rosalba Casas Guerrero, en el cual básicamente lo que ella plantea es que la generación del conocimiento, el intercambio y su uso debe ser revisado de forma particular, diferencial, ¿cierto? Tenemos que tener presente que el desarrollo por países es asimétrico y el desarrollo de la ciencia también se encuentra inmiscuido en ello, ¿cierto? El desarrollo de la producción científica varía de país en país, por lo tanto, la necesidad de que las políticas deban atender y su análisis al contexto, a los problemas y a las temáticas de análisis situados de forma contextual propiamente. Bueno, como técnica utilizamos un estudio de caso, ¿cierto? Estamos analizando la política de la facultad, la política editorial, y como instrumentos de recolección y sistematización utilizamos revisión bibliográfica, principalmente de libros, artículos académicos. Hicimos una exploración documental donde revisamos en consecuencia la política editorial de la facultad, también otras 7 políticas editoriales externas. Revisamos también las actas del comité editorial, los planes de desarrollo de la universidad que han cubrido pues, la ventana de investigación, los planes de acción e informes de gestión y de autoevaluación realizados en la facultad. Como también era necesario observar pues, como, las convocatorias que para entonces realizaba Colciencias de medición o incidencias. También realizamos una serie de grupos focales, estos dirigidos uno a los investigadores y profesores no investigadores, otro a representantes de los posgrados, esto incluye especialización, maestría y doctorado, y otro al comité editorial. Realizamos 6 encuestas guiadas a los coordinadores de las dependencias de la facultad, el Centro de Investigaciones, el Departamento de Formación, el Departamento de Prácticas, la Unidad Administrativa, la Coordinación de Publicaciones y la Coordinación de Extensión. Por su parte, también realizamos 5 entrevistas a lo que son jefes o coordinadores de otras unidades editoriales, el director de la Universidad del Rosario, también de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la directora del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externa de Colombia, a la directora del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y al jefe editorial de la Universidad Nacional de Colombia. En ese sentido, la sistematización se basó básicamente en la utilización de fichas de registro y también se construyeron particularmente 2 matrices analíticas. Una que fue para realizar la caracterización de las publicaciones en la facultad, donde en esa revisión documental pues, registramos todo lo que encontramos respecto a las publicaciones que han pasado por nuestra facultad. Esta matriz queda para la facultad para seguir alimentándose y en consecuencia poderse realizar otros tipos de estudios bibliométricos que permitan a la facultad entender lo que son las publicaciones y lo que se ha desarrollado en ella. Igualmente para realizar como tipos de indicadores de seguimiento si lo consideran necesario. Y por último realizamos una matriz de comparación, de análisis, en la cual básicamente nos planteamos era analizar precisamente las políticas editoriales, tanto externas como la interna de nuestra facultad. Eso fue básicamente lo que utilizamos.
Bueno, referentes teóricos. Tal vez las personas que estuvieron en los grupos focales, en las entrevistas, les hicimos estas aclaraciones, pero nos sobran realizarlas también en esta presentación. Y es entender entonces qué es una política editorial, qué es la transferencia del conocimiento y qué estamos entendiendo nosotros por diagnosticar. Bueno, tenemos que tener presente entonces que una política editorial, ojo, política editorial, y además de eso, universitaria, tiene sus particularidades y no es un reglamento. Es decir, este último hace referencia principalmente a un asunto técnico, de formalismos, de procedimientos que permiten guiar, pues, como el procedimiento que se realiza respecto al proceso editorial. Pero la primera es algo mucho más macro, ¿cierto? La política editorial es una carta de navegación, es precisamente esa guía en términos generales que establece cómo se realizará todo el proceso, donde se establecen apuestas institucionales, donde se establecen líneas de trabajo, y lo cual tal vez no pudimos encontrar en varios de los documentos que realizamos, varias de las políticas. Bueno, por su parte, la transferencia del conocimiento, paulatinamente, no es difusión del conocimiento. Tenemos que tratar de tener en cuenta que la transferencia del conocimiento no solamente es compartir, sino también poder generar una apropiación por parte de la persona que lo está leyendo, particularmente las comunidades en términos universitarios o los trabajos académicos que se realizan, ya que la difusión se encierra o está dirigida principalmente a grupos especializados que se centran en investigar temas específicos, ¿cierto? La labor de la universidad también al participar y tener un trabajo mucho más activo en la solución y de propuestas a los problemas sociales, debe entonces apuntar es no solamente a generar difusión del conocimiento, sino también transferencia del mismo para que las comunidades puedan precisamente utilizarlo en beneficio de las mismas. Y por diagnosticar en efecto lo entendimos como ese ejercicio altamente pues, contextual, ese análisis previo para identificar el estado actual de la política, las dificultades, fortalezas, incluso avances, retos que se puedan encontrar hoy en la facultad con la política editorial que se encuentra vigente. Bueno, ya teniendo este preámbulo un poco más claro sobre lo que intentábamos y cómo lo hicimos, pasamos como a mostrar pues, los resultados que nos encontramos. Bueno, para ello hicimos, como les mencioné, un análisis, un paneo general sobre las políticas editoriales en el escenario nacional. ¿Qué nos encontramos? Entonces, Colombia en efecto ha experimentado un incremento en la producción científica y en consecuencia de la producción editorial. Esto se genera también pues como en cierta medida por impulsos que se han realizado desde la institucionalidad mediante políticas y leyes, como es la ley 98 de 1993. Esta pretendió democratizar el conocimiento y fomentar la producción de las publicaciones sin distinguir si provenían de organismos públicos o privados. El decreto 1444 de 1992, ¿cierto? Mediante el cual se dictaron pues como las disposiciones en materia salarial para los docentes de universidades públicas, en las que se concedían puntos por la productividad editorial. Esto posteriormente fue pues, modificado o ajustado mediante el decreto 1279 del 2002, y se ajusta pues como ese aspecto de clasificación de puntos por la incursión de los sistemas de medición en nuestro país, como fue Colciencias, en la revisión de categorización de los grupos de investigación. Bueno, con la incursión de estos sistemas
y mecanismos de evaluación, nos encontramos que las universidades tienen entonces un reto, y es que las políticas editoriales que éstas generen van a tener un trasfondo político de manera indisociable. ¿Por qué? Porque si en efecto se han generado estos mecanismos marcan ciertas pautas para clasificar los productos de investigación. Allí entonces las políticas editoriales tendrán que apostarle en cierto grado o no en acatar estas disposiciones que se generan desde la institucionalidad, que en este caso nos regula a nosotros en Colombia, que es Colciencias o Ciencias. Por eso es importante mencionarlo, porque tal vez nos podrían preguntar por qué es necesario crear una política editorial en la facultad si ya de por sí se encuentran las disposiciones también realizadas por Conciencias. Pero bueno, la política se encargaría precisamente de aclarar a manera institucional propia para nosotros si acatamos o en qué medida lo hacemos este tipo de mediciones. Así, entonces, los comités editoriales tienen pues como esa tarea de discernir cómo se va a guiar la labor editorial en las facultades o en las universidades, fondos o editoriales, las encargadas de realizar esta labor, para saber si también van a dar cabida a productos que tal vez no sean muy comerciales o citables, pero que se constituyan como propuestas valiosas para aportar a soluciones de problemáticas sociales situadas. Ese es uno de los hallazgos. Entonces, la política editorial es, en estricto sentido, también una apuesta por parte de institucional, que se reflejaría pues, por los comités y en la política editorial. Bueno, para hablar un poquito del origen de las políticas editoriales universitarias en Colombia, tenemos que tener presente primero algo, y es saber qué tipos de unidades editoriales se presentan en términos generales en nuestro país. Nosotros, con lo que pudimos investigar, con las universidades que revisamos, las políticas que revisamos, nos encontramos entonces que existen tres tipos de unidades editoriales. La primera son las facultades, ¿cierto? Las facultades como esos centros de educación superior especializados en una o varias disciplinas académicas, tienen sus políticas un alcance micro, ¿cierto? Su alcance se limita propiamente a la unidad académica y, por lo general, su nivel de acción suele enmarcarse en la recepción, la evaluación y la edición de productos que llegan o pasan por la facultad. El resto del proceso editorial, por lo general, suele delegarse a terceros, ¿cierto? Lo que es la diagramación, la publicación, los procesos de divulgación, por lo general se pasan a ser mediados por un tercero. La otra unidad editorial son los fondos editoriales. Colocamos que tienen un alcance mixto, por decirlo, porque va a depender de la dependencia a la cual se encuentre adscrita. ¿Cierto? Un fondo editorial puede pertenecer a una facultad, como también puede pertenecer en términos generales a la universidad. Pero sin lugar a duda, la diferencia principal es que son equipos mucho más grandes, poseen comités académicos y administrativos, y en tanto se delimite pues su tamaño, estos podrán entonces realizar muchas más labores del proceso editorial. O si son muy pequeños, pues también pueden delegarse a terceros. Y por último, lo que nos encontramos son entonces las editoriales, en estricto sentido, y los departamentos de publicaciones a nivel universitario. Estos pueden ser pues, planes mixtos, pertenecer a alguna entidad particular de la universidad o ser propiamente un órgano, ¿cierto? A nivel de facultad u otro que se encuentre en las universidades. Tienen alcances, según la universidad, mucho más macro. Por lo general, hay varias universidades que nos encontramos que su política editorial es la política general para toda la universidad.
pero tenemos que tener presente que esta tipología también nos permite diferenciar esto y es el rango de acción que tiene cada una de las políticas, pero eso dependerá de la disposición interna que tenga cada universidad o cómo quiera trabajar el tema de su política editorial. Nosotros, en términos generales, como lo podrán identificar, nos movemos en el primer tipo, el tipo de facultad. La facultad tiene pues como esa independencia para poder generar su política editorial y los lineamientos que guían su accionar en ese sentido. Bueno, en esta vía, pues hablar de políticas editoriales en el escenario nacional, para ello es necesario remontarse a principios de los años 90. ¿Por qué? Porque antes de 1989 las universidades, en términos generales, solamente tenían la misión o solamente realizaban impresión del material, ¿cierto? Tenían esa labor específica, ser productores, pero en términos de impresión. Pero a partir del 90 es que la universidad se empieza a pensar su función en términos editoriales. Ya no solamente para ser impresora, sino también ser editora. Esto conlleva entonces a la conformación de grupos de trabajo y conlleva, en estricto sentido, a tener que plantearse la necesidad de una política que pueda guiar las acciones que realizaban las universidades en términos de publicaciones. Y en ese sentido, eh, también se generan lo que se llama los procesos de profesionalización en publicaciones. ¿Qué sucede? Que cuando inicia este proceso, muchos de los profesores encargados de la labor editorial, pues no eran propiamente personas que se hubiesen formado para llevar a cabo esos tipos de procesos editoriales. ¿Qué tuvieron ellos que hacer? Empezar a aprender desde la labor diaria, de forma empírica, ver cómo se realizaba el proceso editorial. Y en ese sentido, también se empezaron a dar cuenta que se requería establecer unos lineamientos para poder orientar la actividad editorial y dar como una especie de sello en términos de calidad a lo que ellos buscaban proyectar en las publicaciones de las mismas. Eh, bueno, otro de los puntos importantes en ese sentido es que los centros editoriales universitarios se enfrentan principalmente a un mundo académico y científico. En ese sentido, como les mencioné, esto es algo que tenemos que tener presente, es la particularidad bajo la cual nos estamos moviendo. Esto no son editoriales comerciales, sino editoriales universitarias y por lo tanto tienen una relación estrecha con la academia, los procesos de formación científica y de ayuda a la sociedad e incluso con la empresa. Pero al estar tan ligados con el proceso académico, tienen que estar regulados precisamente por estas entidades encargadas para medir entre comillas, calidad y los procesos internos que ellos llevan. Es decir, la aparición de los sistemas de medición y evaluación también conllevaron a que las políticas editoriales tuviesen que ajustarse en el plano nacional, ¿cierto? Incluso muchas de las entrevistas o la mayoría, nos señalaron precisamente esto. Para el año, los sistemas de evaluación en nuestro país empiezan en 1996 con PubLindex a categorizar las revistas, pero el mundo editorial, las editoriales no se salvaron de esto y para el 2000 se empezó también a categorizarlas. Esto implicó pues que las facultades o unidades editoriales tuviesen que ajustar sus políticas a lo que estos sistemas de medición estaban solicitando.
Bueno, eso como en términos generales lo que encontramos en el panorama nacional. También, como les mencioné, hicimos un rastreo de varias políticas, de 7 para ser preciso, y entonces cómo estructuramos su revisión, ¿cierto? Es decir, según Moyano y Grimaldo, que es una de las personas que más se ha encargado pues como de realizar estas investigaciones en términos editoriales universitarias, considera que son 10 elementos los que componen una política editorial, ¿cierto? Universitaria. Nosotros decidimos pues como adjuntarlas, pues agruparlas en 3 grupos generales. El primer grupo iría entonces encaminado a las apuestas propias de la unidad editorial, es decir, la política editorial va a tener, debería tener una misión, una visión, objetivos generales y específicos, ¿cierto? Que plasmen precisamente el ADN de esa unidad editorial, o lo que se intenta en términos generales alcanzar con la política. El segundo grupo serían los procesos a seguir para publicar, que en términos generales es esclarecer precisamente la tipología de autores, la tipología de publicaciones, propiamente el reglamento procedimental para que se realicen cada uno de los procesos editoriales, y una declaración ética que permita a las facultades poder guiar sus momentos de tensiones que se puedan presentar con productos de investigación o productos de publicación en términos generales, cuando se presentan y hay necesidad de generar una fe de ratas, por ejemplo. Esto se puede encontrar fácilmente, por ejemplo, en algo como son los lineamientos de COPE, una organización que precisamente se encarga de ofrecer como una especie de manual para afrontar cada una de estas circunstancias que pasan en los asuntos y en los procesos editoriales. Y por último tenemos entonces los asuntos organizacionales administrativos, que versan precisamente sobre el comité editorial, sus funciones, la financiación que recibe la política, las estrategias de visibilidad y seguimiento de las publicaciones, y las normativas que se recogen para precisamente poder construir ese tipo de políticas. Bueno, así, como les mencioné, revisamos entonces las políticas de la universidad, la editorial de la Universidad de Antioquia, el Fondo Editorial de Ciencias Sociales de la UDA, la editorial de la Universidad del Rosario, la editorial de la Universidad Externado, editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Estas universidades puntualmente las revisamos porque fueron las que en primer momento nos encontramos en textos bibliográficos a las que hacían referencia como editoriales que contaban como con políticas editoriales más completas. Y algunas de ellas por ser las de mayor producción en términos de publicaciones en nuestro país. Entonces, revisamos las políticas con cada uno de esos 10 elementos. ¿Y qué nos encontramos? La política de estas presentan una misión, una visión. Nos encontramos que el 100% de las revistas, de las políticas editoriales, perdón, no cuentan con ese elemento. No presentan tampoco objetivos generales ni específicos. Sí señalan quién puede ser quienes pueden publicar allí, la tipología de autores. También señalan qué se publica en cada una de ellas. En términos de visibilidad, la mayoría, pero en términos generales plantea cómo realizan su visibilidad, siendo principalmente la delegación en terceros. Bueno, también cuentan con reglamento procedimental, esa es la mayor característica de todas, es estructurarse como un reglamento. No cuentan por lo general con declaraciones éticas, sino más con precauciones legales en términos de propiedad intelectual. También señalan pues, la composición de su estructura organizativa, el tipo de financiación que reciben también suele estar
algunas sí, otras no tanto, existe pues como esa diferencia, y en efecto todas retoman pues como normativas institucionales internas. Bueno, ya continuaríamos con una mirada entonces al caso particular de la facultad, y para ello Fernando Jaramillo, que también fue co-investigador, nos va a colaborar socializando este punto para que no sea solamente una voz la que esté con ustedes. Listo, muy buenos días para todas y todos. Entonces, ya luego de tener como todo este contexto general y este panorama sobre cómo surgieron las políticas editoriales universitarias en el país y cuáles son como esos ítems importantes que hay que tener en cuenta para la formulación de una política y que ese documento que se construya esté como dentro de esos lineamientos de una política, entonces vamos a empezar a mirar un poco hacia adentro, ¿cierto? Porque también algo que reconocimos dentro de este proceso de investigación es que hay un desconocimiento de los procesos internos de la facultad, ¿cierto? Entonces, un momento, por favor, que la presentación se voló. Listo, entonces, al empezar a mirar cómo surge el tema de las publicaciones al interior de la facultad, hay que empezar también desde cómo se conciben al interior de la universidad, ¿cierto? No podemos desentender por completo que hacemos parte de una universidad que tiene unas dinámicas y unas lógicas muy diferentes al resto de universidades. Entonces, es muy importante resaltar que dentro del sistema de planeación de la Universidad de Antioquia se plantea la importancia de fomentar la generación y apropiación de nuevo conocimiento. Todo esto con el fin de generar una transformación social, que va a estar muy ligado a, como lo vimos al principio, a todo el tema de la apropiación social del conocimiento, ¿sí? Que no se va a tratar de publicar por publicar, sino que lo que nos va a empezar a interesar es que ese conocimiento que se genere en las universidades, en las facultades, tenga algún tipo de impacto en la sociedad, ¿cierto? ¿Y cómo se puede hacer eso? A partir de entender las problemáticas sociales y cómo desde los diferentes proyectos, investigaciones, ejes temáticos que se desarrollan dentro de las facultades, se pueden empezar a generar soluciones y ese conocimiento empezar a socializarse, divulgarse y transferir ese conocimiento, que el público objetivo de ese conocimiento se apropie de él. Y en ese sentido, entonces, en varias de las líneas estratégicas de la universidad se plantea la importancia de generar una visibilización de los aportes, una generación de conocimiento científico y tecnológico de calidad y, ante todo, la pertinencia social, ¿cierto? La siguiente diapositiva, por favor, Santi. Entonces, si nos vamos ya como a mirar un poco más a fondo el tema de la historia de las publicaciones en la facultad, nos vamos a encontrar como con una dualidad, ¿cierto? Que tenemos una de las revistas más antiguas, que es la revista Estudios de Derecho, que fue fundada en 1912 por el profesor Fernando Vélez y el estudiante Francisco de Paula Pérez, que se convirtió como en el medio de expresión de estudiantes y profesores durante mucho tiempo, que luego tuvo un periodo de pausa debido a la coyuntura social que se estaba viviendo en el momento, pero que luego retoma sus actividades. Entonces, eso por un lado, como una iniciativa de publicar y que muchos profesores generaban sus propios materiales didácticos para sus clases, ¿cierto? Pero por otro lado, encontrábamos que había todo un sector de profesores que tenían una visión muy ágrafa de lo que tiene que ver con el tema de publicaciones, muy ligado a toda la promovida por el profesor, se me olvidó el nombre, Carlos Gaviria, por el profesor Carlos Gaviria, y que lo que entonces se pensaba era que no se tenía como el talento para escribir más allá de lo que ya habían escrito los clásicos, porque hay que tener también presente que la universidad en su primer momento fue solamente de Derecho, ¿cierto? Cuando ya se empiezan a hacer entonces todos los procesos de autoevaluación del pregrado de Derecho, empieza a aparecer en el 2001 la importancia de las publicaciones dentro de la facultad, ¿cierto? Se identificó que en un primer momento la mayoría de publicaciones eran artículos de revistas y algunos libros también que hacían parte de las publicaciones, pero que estos libros en su mayoría eran gestionados por los propios profesores. La siguiente, por favor.
Y posteriormente, en el año 2006, con el proceso de reacreditación, se venció la necesidad de empezar entonces a trabajar en unos puntos y en unos ejes temáticos para estimular la publicación, ¿cierto? Si bien las publicaciones de los profesores no están en un punto óptimo, se decía en el informe de autoevaluación, indudablemente se ha hecho un esfuerzo importante por parte de ellos. Las publicaciones de los profesores son un punto nodal hacia el cual el programa debe dirigir sus esfuerzos, ¿cierto? Entonces, este asunto quedó explícito en el plan de mejora y en el 2019, como ya Santiago lo mencionó al principio, con el profesor Hernán Darío Vergara, se empieza a estimular esa producción académica a partir de la conformación de un comité que trabajara específicamente con todo el tema de publicaciones en la facultad, la creación de la revista Diálogos de Derecho y Política y la presentación de sus 2 primeros números, la colección de mejores trabajos de grado y el apoyo a publicaciones de profesores desde la facultad y en convenios con otras instituciones. La siguiente, por favor. Y ante las constantes recomendaciones de mejorar en los procesos de autoevaluación, el bajo índice de publicaciones es que se empieza a pensar en todo un documento que guíe y rija el proceso editorial al interior de la facultad, ¿cierto? Y se concibe entonces el documento que conocemos actualmente como la política editorial de la facultad o la política de publicaciones. La siguiente, por favor. Ahora, ya si nos centramos a definir y a detallar específicamente la política editorial de la facultad, cuál es su estructura, qué contiene y qué hace falta según esas especificaciones que vimos al principio con Santiago, que surgen del ejercicio investigativo de Moyano Grimaldo. Entonces, vamos a ver que la política de la facultad, primero hay que hacer otra vez, me parece súper importante la diferencia entre política y reglamento, porque creo que esto es fundamental y fue uno de los hallazgos de la investigación, y es que suelen confundirse, ¿cierto? Entonces, la política va a tener unas líneas temáticas y se va a convertir en una carta de navegación, ¿cierto? Que nos va a permitir tener unas apuestas claras, mientras que el reglamento editorial va a ser un asunto técnico de formalismos y procedimientos, que nos va a decir entonces cuáles son los requisitos para las publicaciones, cuál es el proceso de evaluación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la política editorial debería tener unos lineamientos, apuestas sociales, también ligado a las apuestas críticas culturales que tenga la institución a la que pertenece, en este caso sería la facultad. Entonces, podemos seguir, por favor. Y acá están los criterios de evaluación que vimos ahorita de Grimaldo sobre si la política editorial en este momento de la facultad tiene o no esos criterios de evaluación, que serían la cobertura de acción, no tiene una misión, no tiene una visión, no tiene unos objetivos específicos. Esto es muy importante tenerlo presente porque, como les decía, esta parte recogería el ADN de la política editorial y permitiría visibilizar cuáles son las apuestas y las posturas de la facultad, ¿cierto? Entonces, allí ya sabríamos cuál es la línea ruta a seguir. Sobre quiénes pueden publicar, hay cierta información, pero no es por completo claro. Los tipos de publicación sí especifica cuáles son los tipos de publicación en estos momentos que se tienen en cuenta dentro de esta política de publicaciones. No hay claridad en cuanto a las estrategias de visibilidad y seguimiento de las publicaciones. Sí se tiene un reglamento procedimental bien detallado en el que indica cuáles son las funciones del comité, cada cuánto se reúnen, cuáles son los requisitos para las publicaciones, para evaluar la calidad de las publicaciones. No hay una declaración ética o de conflicto de intereses. Sí hay una descripción de la composición y las funciones del comité editorial. También se indican cuál es la frecuencia de las reuniones del comité editorial, el tipo de financiación que recibe. Entonces, también se hace específico algo sobre cómo es el tema de la financiación de las publicaciones en la facultad, y tiene cierta relación con otras normatividades que van ligadas a los planes estratégicos de la facultad o a los planes estratégicos de la universidad, ¿cierto? Y un aspecto que también vale la pena resaltar, que es importante, es que
menciona el tema de las revistas, pero sigue manteniendo la independencia de estas para que puedan generar sus propios reglamentos de funcionamiento interno. Simplemente menciona cuáles son y ciertas características a tener en cuenta dentro de las publicaciones en las revistas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y entonces, el acuerdo número 01 del 22 de marzo del 2018, si bien se conforma como un texto base que presenta muchos elementos que son importantes para la generación de una política editorial, vemos que tiene ciertas ausencias y falencias, pues no permite identificar cuál es el ADN de la política editorial, cuáles son esas apuestas que tiene la facultad como tal, y en este sentido, entonces, no sería posible entablar estrategias que posibiliten mejorar los procesos editoriales dentro de la facultad, porque tendríamos que tener primero esa ruta de acción clara, ¿cierto? ¿Cuál es la visión de la política editorial de la facultad? ¿A qué le apuesta? ¿Cuáles son los trabajos que va a visibilizar? ¿Cómo va a ser ese proceso de visibilización? ¿Cierto? Entonces, esa columna vertebral que sería el ADN de la política editorial es lo que en estos momentos pues, vemos como una gran ausencia o falencia. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y luego ya entonces de tener como una visión o un análisis sobre la política editorial que tenemos en este momento, nos interesaba también conocer cómo ha sido la interacción de los diferentes grupos que componen la facultad con relación a la política editorial que hay, ¿cierto? Entonces, esto es el producto de las encuestas que se les hicieron a los jefes de departamento sobre si su departamento generaba algún tipo de publicación y qué tipo de publicación generaba. Entonces nos encontramos que la mayoría de dependencias lo que más publican son cartillas en un medio físico o electrónico, seguido de informes publicables, productos audiovisuales, boletines, memorias, y ya luego, como en un menor rango, el tema de las revistas y sistematización de experiencia, ¿cierto? Podemos pasar a la siguiente, porfa. ¿Dónde se han publicado estos productos que generan dentro de las dependencias? La mayoría se ha generado a partir de la facultad. Algunos lo han hecho de manera autónoma, otros en convenios o coediciones y algunos en fondos editoriales. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, casos como son varios proyectos de extensión que son en articulación con otras entidades. Entonces ahí hablamos de cartillas que se generan en ediciones con otras entidades y que van a estar ligadas a las políticas de las otras entidades, ¿cierto? Para también tener como esas claridades sobre las articulaciones y los documentos que se generan. Podemos pasar a la siguiente. Y acá, que me parece importante y es saber si dentro de las dependencias se conoce o no el proceso para publicar en la facultad y qué rol podría asumir cada una de las dependencias para el fortalecimiento de la política editorial de la facultad, ¿cierto? Entonces, cuando indagamos sobre si conocen en detalle el proceso para publicar en la facultad, el 83% dice que sí, el 16% dice que no, y sobre cuáles son esos roles que pueden asumir con respecto a la política de publicaciones, tenemos que pueden ser impulsores, que son aquellos que enrutan los productos para que sepan cuál es el proceso a seguir para la publicación, mediadores, que son facilitadores en alguna de las fases del proceso, es decir, que pueden servir como evaluadores, correctores, ¿cierto? Algunos cumplen ambos y en el caso particular de, por ejemplo, del consultorio jurídico y el departamento de prácticas, apenas estaban empezando a generar sus propios productos de publicación, entonces estaban ahí como que se declaraban en ambos, pero que también deberían proyectarse cómo podrían continuar y aportar a esta labor. Podemos pasar a la siguiente. Y en este sentido, entonces, primero se reconoce, se evidencia un desconocimiento general de la política editorial como tal, o sea, del documento, ¿sí? Se conoce a nivel de procedimiento, cuáles son los requisitos, se hace todo un acompañamiento, ese acompañamiento del comité editorial, de la articulación con el área de comunicación, se reconoce, pero en tal el documento de la política editorial hace parte divulgarla y hace parte una mayor apropiación de este documento. Porque dentro de las respuestas a estas encuestas y a lo que vamos a ver enseguida de otros grupos
de actores importantes para la facultad, decían siempre lo mismo. No hay un reconocimiento de ese documento, entonces tenemos solamente ciertas claridades sobre el proceso. Y algo que me parece importante que se dijo en una de estas encuestas es el uso de la palabra política, ¿cierto? Que entonces el uso flexible de esta palabra, de lo que significa una política, da pie a que surjan reglamentos que reemplacen la política y que muchas veces los procesos pueden llegar a fallar porque falta toda esa visión estructural del contenido del ADN de una política como tal dentro de los procesos institucionales. Entonces podemos pasar a la siguiente. Y ya luego hicimos entonces 2 grupos focales, uno con profesores e investigadores y otro con estudiantes de maestría, ¿cierto? Insistimos, volvemos a lo mismo, reconocen la existencia de una política o de un reglamento para publicar, sin embargo, no conocen su contenido y su estructura. ¿Y qué es lo que pasa? Todo este proceso de publicaciones se ha personificado en una persona específica, ¿sí? O en un área específica. Entonces, cuando preguntamos por publicaciones en la facultad, todo el mundo, ¿de quién habla? De Elvira, ¿cierto? ¿Qué es acá entonces el llamado? Que no hay una divulgación y un reconocimiento de una política institucional. Entonces, en el caso particular de este proceso, siempre se ha identificado una persona o un área, como es el de comunicaciones, como la encargada de publicaciones. Entonces, siempre que alguien necesita asesoría, que tiene dudas sobre algo de publicaciones, buscan es a esta persona, ¿cierto? Hay una personificación de los procesos, mientras que lo que debería haber es una divulgación y una apropiación de esa política institucional. Entonces podemos pasar a la siguiente. Entonces, dentro de los grupos focales surgió que entendemos que hay unas pautas formales para publicar, pero no las conocemos a claridad más allá de los requisitos para tener en cuenta. No nos centramos en preguntarnos cuáles son las líneas programáticas, quiénes pueden publicar, cuál es la estrategia de divulgación y financiación, por lo que es necesario que se haga mucho más explícita la construcción colectiva basada en la identidad de la facultad, sus particularidades y apuestas como centro de conocimiento, ¿cierto? Esto va a ser fundamental, primero por la transferencia del conocimiento y segundo por dar a conocer cuáles son esas apuestas propias de la facultad dentro de ese documento que sería la política, sea un nuevo documento o sea la reestructuración del que tenemos en este momento. Podemos pasar a la siguiente. Yo no conozco un documento de una política como tal, sino un conjunto de acciones, personas y nuevos espacios que se han creado por parte de la facultad. Durante los últimos años ha habido un mayor interés de la facultad por desarrollar unas políticas, unos propósitos y unas acciones. Esto lo veo desde, por ejemplo, la divulgación del conocimiento en el caso de la colección Mejores Trabajos de Grado para pregrado y posgrado. Otros asuntos que se evidencian es el mayor interés y acompañamiento en el proceso de publicación de docentes, ¿cierto? Entonces, fíjense que reiterativamente se hacía énfasis en que hay un desconocimiento de ese documento estructural como tal. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces, ¿cuáles fueron como esos llamados o esas preocupaciones que se evidenciaron en los grupos focales? Van muy ligados a lo que veíamos ahorita al principio sobre los asuntos organizacionales y administrativos en términos de la financiación, como un pilar para que esa política pueda ser mantenida en el tiempo. Y segundo, el tema de la visibilidad y divulgación del conocimiento, ¿cierto? Esta parte de la divulgación también era un llamado a conocernos internamente, no solamente en los procesos administrativos, sino en qué estamos generando al interior de la facultad, ¿cierto? Entonces, dentro de estos grupos focales surgió cómo circula el conocimiento. No se trata de caer en una mercantilización académica bajo estrategias de marketing cuyo objetivo final es el de vender, lo cual no siempre es sinónimo de calidad, y tratar mejor de generar estrategias que le aporten a la divulgación de conocimiento más allá de la facultad y la universidad, y al interior construir comunidad académica al reconocer el trabajo de los otros, ¿cierto? Entonces, fíjense que es reiterativo el tema de conocernos, hay que conocernos, hay que conocernos, hay que saber qué es lo que estamos haciendo y a partir de allí potencializar todos estos esfuerzos y poder tener una estructura más estable. Podemos pasar a la siguiente, porfa. Y en ese tema de la divulgación y de cuáles van a ser las apuestas institucionales,
es muy importante el tema de la tipología de publicaciones. ¿Por qué? Vamos a encontrar que en ciertas universidades que se tiene una postura más crítica con respecto al tema de la investigación entendida solamente en términos formales, se va a guiar por los cánones y por los lineamientos establecidos para la evaluación de las investigaciones formales. En este caso serían todos los protocolos de MinCiencias, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando se hace esa tipología se dejan por fuera muchos otros tipos de publicaciones que se generan en las facultades y que pueden ser igual de valiosas que esas otras investigaciones que tienen un sentido más formal y estricto, ¿cierto? Como es el tema de investigaciones y proyectos que se realizan con comunidades que tienen como un producto final una cartilla que lo que busca es socializar el conocimiento al interior de una comunidad. Todo ese proceso de acompañamiento tal vez puede no estar inscrito dentro de un proyecto de investigación formal, pero que viene siendo también todo el tema de apropiación del conocimiento y divulgación del conocimiento. Entonces, por eso también es importante tener esas apuestas claras al interior de la política, porque nos va a permitir entonces saber qué tipo de publicaciones van a ser parte de todo el compendio de publicaciones de la facultad. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y el tema de la calidad, ¿cierto? Entonces, es necesaria una articulación entre el conocimiento que se produce y el comité de publicaciones como garante de calidad, ¿cierto? Porque los productos llegan al comité de publicaciones y son los que evalúan si pasa o no pasa, ¿cierto? Que entonces, al llevar el sello de la facultad, de alguna manera se está indicando lo que institucionalmente como facultad pensamos. Entonces, fíjense ahí por qué es importante tener como claras esas apuestas institucionales desde esa política editorial, porque lo que se publique con el sello de la editorial, ya la gente va a ir teniendo presente cuáles son esos puntos de vista, ¿cierto? Y también entonces es importante en este sentido, no se debería circunscribir a un formato específico, sino que deberían existir varios formatos dentro de estas publicaciones. Lo importante sería diferenciar entonces cuáles son esos productos de generación de conocimiento, cuáles son esos productos informativos, periodísticos, para saber cuál sería el procedimiento para evaluar la calidad en cada uno de estos dos o de las tipologías que identifiquemos, ¿cierto? Pero que eso también era recurrente en varios de los grupos focales y era saber si vamos a producir solamente por seguir los lineamientos de MinCiencias y tener ese reconocimiento, esa categorización de los grupos y de los currículums, o vamos a generar conocimiento para que la apropiación, para que la sociedad se apropie de él y poder generar esa transformación social que es a lo que se le debería apostar, ¿cierto? Entonces podemos seguir. Y ya vamos a hacer todo un análisis de las publicaciones en este tiempo, que lo va a hacer nuestra compañera Elvira. Bueno, muy buenos días. Lo que les vamos a mostrar acá es la matriz que Santiago les mencionó al inicio. Nosotros hicimos un rastreo de lo que ha publicado la facultad, aunque la investigación era hasta el 2018, lo hicimos desde 2009 a 2019, pues valiéndonos de informes de gestión, informes de autoevaluación, como de diferentes fuentes, pero inclusive los que hemos trabajado en la facultad en diferentes procesos, entre ellos los procesos de autoevaluación, sabemos lo difícil que es rastrear las publicaciones de los profesores. Entonces, entre lo que logramos rastrear en este periodo fueron 800, no sé si aquí me escuchan bien, esto me tiene, fueron 840 productos que en total fueron escritos por 1.130 autores. Aquí queremos resaltar que la mayor cantidad de publicaciones que se tienen en la facultad son artículos de revista, o sea, el gran porcentaje de publicaciones son artículos de revistas, y además llama mucho la atención que el 36% inclusive sean artículos de revistas de la facultad, porque lo clasificamos así: artículo en revista nacional de la facultad, y a esto nos estamos refiriendo a las 3 revistas: Diálogos, Estudios de Derecho y Estudiantes de Ciencia Política. Artículo de revista nacional externa es en cualquier revista, no hicimos una clasificación si estaban categorizadas, sino que fueran externas a la facultad. Inclusive ahí hay revistas de la misma universidad. Lo que sigue en materia de publicaciones, del tipo de publicaciones que se tienen, es capítulos de libros con un 13%, y también hay un alto porcentaje de colección Mejores Trabajos de Grado. Santi, pasemos.
Bueno, acá tenemos como la cantidad de publicaciones por año en la facultad. Si vamos a hacer como un promedio, se tiene que más o menos el promedio es de 60 publicaciones por año. Hay unos años donde se destaca más la cantidad de publicaciones, sobre todo, por ejemplo, 2012, 2013, 2015, o sea, como hasta este periodo. Ahí nosotros podemos pensar que son como varias cosas. En este periodo, como ya les dijo Santiago, fue que nace lo que llamamos la política editorial, y se crearon espacios como la revista Diálogos de Derecho y Política, la colección Mejores Trabajos de Grado, la revista de Estudiantes de Ciencia Política. Luego viene en el 2016 un bajón muy grande, y acá también creemos que hay un asunto, y es que durante un periodo entre los años 2016 y 2017, la facultad dejó de publicar la revista Diálogos de Derecho y Política. Entonces, creemos que eso tuvo una incidencia grande para que bajaran las publicaciones, teniendo en cuenta además lo que habíamos visto en la primera diapositiva, que la gran mayoría de nuestras publicaciones son en revistas nuestras. Pasamos, Santi, por favor. Bueno, acá tenemos el asunto de la vinculación de los autores. La mayoría de los autores son profesores vinculados. Eso, pues, es normal por todo lo que implica la vinculación de profesores y la destinación de tiempo que ellos pueden tener para dedicarse a escribir y a publicar. Luego siguen los estudiantes también. Esto está dado por el asunto de la pertenencia a los grupos y a los semilleros de investigación donde se estimula esa publicación, y a la creación de espacios como la revista Diálogos de Derecho y Política y a la creación de la revista Estudiantes de Ciencia Política. Y luego siguen ya los profesores de cátedra. Aquí hay un punto también importante a resaltar. Tenemos un alto porcentaje de coautores externos. Esto es importante porque son esos diálogos también que se establecen desde la facultad con profesores de otras áreas o de otras facultades. Entonces sería muy importante tenerlo en cuenta cuando pensamos, cuando vamos a pensar en crear esa política editorial que podrá seguir siendo la segunda fase de este proyecto. Y pues el programa al cual está escrito el autor, pues la mayoría son de derecho, pues también es como por la composición que tiene la facultad, es un asunto normal. El 66% son de derecho, el 23% es de ciencia política, y de todas formas tenemos un alto porcentaje de coautores externos. Ahí aparecen, porque son muy poquitos, como un 0% esto de derecho y ciencia política, porque ahí en esa matriz, cuando hablábamos de derecho y ciencia política, hablábamos de documentos como, por ejemplo, un documento de trabajo sobre la política de investigación para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, era un documento que nos involucraba a los dos pregrados. Santi, avancemos. Bueno, las temáticas. Acá clasificamos. En ciencia política realmente fue más fácil por tener dos politólogos en el equipo de hacer una clasificación, las temáticas en las que más se publican. En derecho establecimos pues como unas líneas a partir del conocimiento que tenemos, teniendo en cuenta como básicamente las áreas de trabajo de la facultad. Entonces, derecho público, donde están constitucional, administrativo, todas las materias que hacen parte del área de derecho público, es quien tiene mayor cantidad de publicaciones. Luego sigue derecho penal, luego paz y derechos humanos. Este es un asunto pues como muy importante a tener en cuenta, teniendo pues que en cuenta, valga la redundancia, la apuesta que tiene la facultad por estos asuntos de paz y derechos humanos. De todas formas, tenemos un buen número, aunque uno también podría decir, a veces las clasificaciones eran muy difíciles de hacer, algunas cosas de derecho público se podrían incluir en paz y derechos humanos, y lo mismo algunas cosas de mar también se podrían incluir ahí. Y eso en cuanto a derecho. En cuanto a ciencia política, pues las temáticas es lo público y sus problemas. Es un asunto también muy parecido, porque ellos en ciencia política, cuando trabajan lo público y sus problemas, es más o menos lo mismo que también trabajan en derecho cuando trabajan derecho público. Democracia y ciudadanía y formación política, pues son como los temas de mayor interés. Santi, pasemos.
Por último, ya es mostrar como las publicaciones propias del proceso editorial, porque como les decía, esa matriz fue como recoger a grandes rasgos lo que los profesores nos han reportado en los diferentes informes. Ya estas sí son propias de lo que ha manejado el comité editorial. Tenemos que la mayor cantidad de publicaciones que tenemos es la colección Mejores Trabajos de Grado. Sin duda, pues ese ha sido un espacio que tiene un gran reconocimiento en nuestra comunidad académica. Luego siguen los libros en coedición, también es como por el asunto de la apuesta que ha tenido la facultad de buscar aliados como con el propósito de tener una mayor visibilidad de sus productos y por las experiencias que ha tenido con los libros que ha publicado de manera independiente, y es ese asunto de que se nos quedaban muchos libros guardados, el stock, la distribución. Yo digo una cosa que aunque puede parecer irónica, pues es verdad, a veces hacer libros es muy fácil, lo difícil es lo que sigue, que el libro realmente sí se conozca y sí llegue a las personas que les interesen. Hay otro espacio que son los documentos de trabajo que maneja el Centro de Investigaciones, que también tiene 19 documentos. Revistas, son las 3 revistas, no la tenemos como por cantidad de artículos, sino por número de revistas que se tienen. Y aquí es importante tener en cuenta una cosa que detectamos pues al hacer esta matriz de análisis, y es en el asunto de los libros con coedición, que se detectó que antes de que se estableciera el reglamento de 2018, no habían unas apuestas claras y unos asuntos claros de cómo utilizar el logo de la facultad. Aquí es importante tener en cuenta que para el comité editorial y para la política editorial, el logo de la facultad es el sello de la facultad. O sea, nuestro sello editorial, cuando nosotros nos referimos a nuestro sello editorial, nos estamos refiriendo al uso del logo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, antes de esto, cualquier profesor, por hacer parte o de un proyecto de investigación o un proyecto de extensión o cualquier dependencia, simplemente iba y ponía el logo y lo publicaba a nombre de la facultad sin que la facultad inclusive muchas veces supiera que ese producto existía. Santi, ya seguimos con las conclusiones. Santi, está sin micrófono. Ya está buscando yo creo que ya. Bueno, recomendaciones, pues hay muchas. Aquí vamos a hablar como las más importantes que colocamos en el informe. Bueno, ya a raíz de todo el diagnóstico que le hemos presentado, consideramos entonces que para ajustar la política editorial de la facultad sería necesario pues como hacer énfasis en los siguientes componentes, específicamente para la política del documento, ¿cierto? Como sería poder incluir una justificación o un antecedente que brinde la posibilidad de entender por qué surge la facultad en la política, las dificultades que se han generado allí. Bueno, también la necesidad de colocar allí una misión, una visión, unos objetivos generales que precisamente puedan guiar la labor editorial dentro de la facultad, poder establecer líneas estratégicas de acción, incluso uno de los puntos allí a trabajar sería el caso de la visibilidad y el seguimiento, poder generar una especie de indicadores para que no solamente el libro o el producto salga, sino que también podamos conocer un poco más allá qué sucede con las publicaciones que nosotros hacemos, entender si aparte de publicarse están generando impacto, y no lo digo solamente en términos de factor de impacto, como se pueda entender en términos de citación, sino también en términos de apropiación social. Un ejemplo de esto es no solamente mirarse no fijarse simplemente en términos de citaciones, sino en términos de cantidad de visitas o descargas. Es decir, el hecho de que estudiantes, profesores lean también puede generar un impacto. El hecho de que las publicaciones se compartan en redes también genera un impacto. Y son tipos de indicadores que valen la pena llevarles el seguimiento para saber qué tan leídos,
qué tanta calidad o qué tanta atracción pueden generar los contenidos que generamos desde la facultad. Bueno, incluir la tipología de productos derivados de extensión o innovación, no solamente los relacionados con investigación o docencia. Otros asuntos a tener en cuenta serían la necesidad de que exista en la facultad un proceso de divulgación y distribución de las publicaciones que se hacen internamente. Por ello, así sería importante poder realizar o destinar algunos espacios en el portal de la facultad para precisamente darle visibilidad a los mismos. También se encuentra la posibilidad, una vez ajustada la política, de generar, por decirlo, plataformas o herramientas de difusión de la política que sean mucho más amenas y fáciles de comprender para las personas que se encuentren interesadas en las mismas. Una de las propuestas que consideramos es crear un infograma como herramienta pedagógica, pues, para aclarar todo lo relacionado con los procesos editoriales en la facultad. Bueno, otra de las cosas que llama la atención es la posibilidad de generar alianzas con universidades, realizar proyectos de cohesión, ¿cierto? Poder articular esas áreas académicas y poder gestar publicaciones en términos de cohesión, y ya que esto también permite mejorar la visibilidad. Uno de los aspectos también que llama la atención o una llamada de atención, es el limitado recurso humano y de capacidad instalada que se genera en torno a la política en la facultad. Es decir, si no tenemos un comité, una secretaría para esto, puede que el nombre aparezca, pero las personas que lo componen tal vez son muy pocas para poder tramitar toda la carga o todas las propuestas que llegan al comité de forma, pues, como ágil y rigurosa. Y finalmente, también es importante mencionar que las otras áreas de publicación de la facultad, como lo son las revistas, pues sin lugar a dudas requieren mantener una cierta independencia. Es decir, requieren reconocimiento por parte de la facultad, pero independencia en términos de su funcionamiento y generación de políticas internas, ya que estas, de manera independiente, deben de responder también a alineamientos y a sistemas de medición particulares que tal vez se escapan en cierta medida de lo que se pueda establecer en la política editorial. Bueno, en términos generales, estas son las recomendaciones. Ya pasaríamos entonces, si consideran, a que ustedes nos compartan inquietudes o preguntas que tengan al respecto. Bueno, Santi, muchas gracias a vos, a Fernando y a Elvira, que me encanta verla en este papel de investigadora y haciendo unas propuestas tan interesantes para la facultad. Abrimos entonces, como dice Santiago, el espacio. Mario le ha levantado la mano. Mario, tienes la palabra. Mucho gusto verte. Yo, antes de darle la palabra al profe Mario, pues quiero contarles que el profe Mario es el profesor externo que nos acompaña en el comité editorial de la facultad. Él es profesor de la Universidad de AFIT, para quienes no lo conozcan, y es el integrante externo del comité. Nada, no, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a digamos, espacio tan valioso, tan importante. Yo, en términos generales, les digo que me gustó muchísimo lo que mostraron en la investigación, los resultados. Yo creo que nos da unas luces muy importantes a propósito de los temas centrales en los que ustedes trabajan y del perfil que hacen de nuestra facultad y digamos, del tema editorial. Yo encuentro en esos resultados unas recomendaciones muy valiosas. Yo creo que en cierto sentido hay una cierta política editorial implícita, pero es muy interesante por temas de democratización, discusión, etcétera, que se haga pública. Yo creo que eso es muy valioso y pues nada, yo animo a la facultad a que sigamos adelante con este ejercicio, a que trabajemos
pues por materializar esas ideas que me parecen tan valiosas. Quería hacer una anotación ya estrictamente, digamos, de paso, completamente episódica, y es que a propósito de la aclaración muy acertada que hace Lina en relación con Carlos Gaviria y esa, digamos, facultad ágrafa que a mí también pues me tocó, yo soy egresado de la facultad, en su momento, por allá en los años 80 y seguramente antes, lo cual es completamente cierto. Fíjense las paradojas de la vida, que yo no lo vería como una contradicción, pero Gaviria, que invitaba a no publicar porque Kant o Sócrates ya lo habían hecho, luego publicó miles de páginas a través de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Entonces, yo creo que esos son también como los momentos políticos. Digamos que Gaviria en un momento dado consideró que era importante, sobre todo desde su ideología, digamos, liberal, pues hacer uso de la Corte para publicar esas ideas. Total que un maestro muy ágrafo, pero que nos invitaba a pensar muchísimo, pues terminó publicando muchísimo y también ayudándonos a pensar allí. Entonces, nada, dejo allí los comentarios. Gracias. Gracias a vos, Mario. Efectivamente, yo comparto con vos lo que decís del profesor, del maestro Carlos Gaviria. Yo también fui alumna de él y creo que iguales era un momento histórico, era en un contexto determinado en la que se hacía esa afirmación que se hizo un mito, pero yo creo que él se refería muchas veces a que había que ser muy riguroso cuando uno pretendía escribir. No sé si alguien más quiere hacer alguna anotación, alguna pregunta. Erika y Gabriel. Primero, Erika. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y todas, muchísimas gracias. Bueno, no, primero felicitarles también por lo compartido, porque es bastante claro y da cuenta, pues como lo dice el título, de un diagnóstico y diría yo como muy completo de toda esta temática. Yo quisiera preguntarles, como en esta serie de recomendaciones que dan al final, si de pronto consideraron la posibilidad o la necesidad de la existencia de un repositorio a nivel facultad donde se consignen, digamos, todo este tipo de publicaciones, porque si bien entiendo, nos dicen que sería bueno mantener la autonomía de las revistas, etcétera, no solamente en cabeza de una sola coordinación, por decirlo de algún modo, si han pensado como en los efectos positivos que podría así haber en que todas estas publicaciones estén como juntas en un solo espacio para facilitar su consulta, eso por un lado. Y por el otro, quería consultarles, bueno, o decirles que me parece muy, muy llamativo y muy importante que el tema del impacto de las publicaciones no solo se mida en términos de las citaciones, sino que también se revisen otras formas de medición, como lo planteaba Santiago, en términos de las visitas o en términos de compartirlas, y que ahí pues como pensando en voz alta se me ocurre también que otra de las maneras de medición y que podría dar cuenta de qué tanto nos conocemos o no nos conocemos como facultad es cuando citamos nuestras propias publicaciones en los programas de los cursos, porque digamos que esto de que no nos leemos entre nosotros mismos a veces se refleja en que libros muy importantes o artículos actualizados quizás no son citados en los programas de los cursos, pues lo digo yo, como una sospecha. La verdad, esto no está, no tengo datos para confirmarlo, pero por ejemplo, si se piensa dentro de esa política de publicaciones, que uno de los análisis del impacto de las mismas, pues puede hacer que tanto nos vemos o nos leemos, una fuente de información valiosa podría ser revisar la bibliografía de los trabajos, de los cursos, perdón, de los pregrados. Muchas gracias. Pues antes de que ustedes les respondan, yo creo que Erika aborda una situación que yo creo que ahí tenemos una deuda los del Centro de Investigaciones, y es que muchos de los informes finales de las investigaciones no los conocemos cabalmente, solamente en el Comité Técnico de Investigaciones nos limitamos a verificar el cumplimiento de los compromisos, pero eso del repositorio de los informes finales, pues recoger en un mismo lugar
los informes finales, los productos, los documentos de trabajo, a veces los otros productos que se hacen, los tenemos muy dispersos y muy desorganizados. Yo creo, y antes insisto de darle la palabra, creo que eso es una idea que deberíamos pensarlo con ustedes, con el Comité de Publicaciones. Bueno, muchas gracias. Erika sabe mucho de lo que es el asunto de la divulgación y difusión del conocimiento, inclusive porque eso fue su trabajo de grado de maestría y realmente sus aportes son muy importantes para nosotros. A ver, con respecto al asunto del repositorio, en efecto, precisamente como que en esos hallazgos hay una de las recomendaciones y es que es crear un espacio en la página de la facultad para las publicaciones de la facultad para que sea más fácil su ubicación. Pues y aquí les voy avanzando que ya pedimos en el portal de la universidad un espacio como una página y estamos estructurando para tener un portalcito de todas las publicaciones de la facultad, porque pues ahí no se los alcanzábamos a decir, pero ustedes lo van a poder ver porque les vamos a compartir el informe final y un informe, el general y el ejecutivo, ¿cierto, profe? Los podemos compartir los dos para que quienes quieran entrar a profundizar puedan leerlo. Entonces, en ese informe inclusive notábamos al hacer la matriz que inclusive publicaciones hechas por nosotros, Erika, no están. Entonces hay que empezar, no están disponibles, porque la matriz, para quienes son investigadores y les interesa este tema, creo que la matriz puede ser un buen insumo de trabajo, porque esta matriz también inclusive tratamos de ponerles el link de donde está la publicación disponible. Entonces ahí miramos que hasta las publicaciones nuestras no están disponibles en muchos de los casos. Y el asunto de lo de la citación, para darle mayor divulgación, para que nos conozcamos más y que inclusive eso redunde también en una mayor situación, es un asunto que no solamente hemos discutido acá en el desarrollo de esta investigación, sino también con las revistas, tanto con la revista Estudios de Derecho como con las revistas Diálogos de Pensar en Estrategias, que no solamente inclusive serían incluirlos en sus planes, en sus, ¿cómo es que se llama?, en sus programas de los cursos, sino que también sería importante que la revista ustedes las tengan en cuenta cuando están acompañando trabajos de grado, porque también, inclusive en la colección Mejores Trabajos de Grado, yo evidencio que no se cita por ninguna parte la revista nuestra. En los libros que a veces publican los profesores no se citan las revistas nuestras, y cuando uno va a ver, realmente hay temas donde se podría citar. Entonces, eso sería lo que tendría para decir. No sé si quedó claro. Sí, muy claro, muchísimas gracias. Gabriel Ignacio tiene la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero, pues, muchas felicitaciones a todo el equipo, Santiago, Elvira, John. Pues me complace mucho y veo muy reflejado, pues, lo que fue la conversación en los grupos focales, y también me da mucho gusto ver a Mario. Y bueno, yo creo que también me complace ver un momento de la facultad muy interesante, y tiene que ver con la presentación que se está haciendo de los libros. Ya he tenido la oportunidad de ver varias, entonces el hecho de que se esté haciendo este balance y conjuntamente se esté haciendo para la presentación de los libros está mostrando una facultad que está pensando y que se está pensando y que está generando conocimiento. Entonces creo que es un momento para analizar, y bienvenida a la reflexión que ustedes están haciendo. Coincido mucho con Erika, y varias de las reflexiones iban en ese punto, pero bueno, simplemente me detengo en algunas adicionales. Una tendría que ver con las relaciones con la editorial de la universidad y con otras editoriales en los proyectos de coedición, porque varios de esos libros que se están presentando, que se van a presentar, o son coediciones o hacen parte de las relaciones con la editorial de la universidad. ¿Cómo ven ustedes entonces esas relaciones con la editorial y con otras editoriales, cierto? Entonces, que veo que ahí Elvira se está riendo, pero no lo vi muy fuerte, digamos, en la reflexión, quizás porque había más interés en mostrar la facultad y posiblemente un proyecto de fondo, pero quisiera conocer como la perspectiva de ustedes.
Dos, me ponía a pensar yo en las experiencias de otras editoriales, por ejemplo, en la Universidad de los Andes y en el externado, y tiene mucho que ver con esas políticas a las que ustedes hicieron reflexión. Creo que ha habido un momento en la historia reciente nuestra, en las últimas 2 décadas, donde ciertas universidades se dedicaron a la traducción e hicieron una labor muy importante en la traducción, y concretamente creo que ahí los Andes y el externado fueron muy importantes. Nosotros quizás no hemos sido fuerte en la traducción, eso, digamos, refleja algo, no necesariamente es un déficit, creo que muestra en parte las asimetrías, pero también el nivel de centralismo que ha habido y los capitales sociales que hay en Bogotá y que tienen las universidades en Bogotá y que tienen las universidades en región. Entonces ellos se dedicaron mucho a la traducción y a traer ideas de otras partes. Creo que una fortaleza que tiene nuestra facultad y las universidades en regiones mostrar lo que se está produciendo desde los territorios y desde las regiones, y eso haría parte de una reflexión en la construcción de esa política. Entonces, no sé si ustedes en las conversaciones que tuvieron con esas editoriales les mencionaron algo de ese énfasis que había en la traducción, porque creo que es un arma de doble filo. Sí es muy bueno conversar con la academia internacional, pero hasta cierto punto se dedicaron a ser reproductores. Y la cuestión es que creo que algo que ha ocurrido en el escenario nuestro, no quiero ser complaciente, y es que ha estimulado la creación de conocimiento, y creo que hay que también ir desmitificando el lugar que le damos a cierto tipo de académico internacional para comenzar a hablar de nuestros problemas, y eso me parece muy, muy válido. Yo dejaría ahí para que escuchemos también a otros compañeros y compañeras, y nuevamente muchas felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí voy a responder yo porque pues, eso es un asunto que ha sido más del comité editorial realmente que de la investigación, porque, a ver, lo primero que Gabriel pregunta es por las relaciones con la editorial y con otras editoriales. Recordemos que el periodo inclusive fue hasta el 2018 y estos asuntos de coedición realmente los fortalecimos fue a partir del 2018 con ese documento política editorial y reglamento de publicaciones que tenemos, ¿cierto? Entonces, por eso no se ve reflejado en el asunto de la investigación, pero sí les puedo pues contar cómo a partir de la experiencia que tenemos con el comité de investigaciones, cómo han sido esas relaciones con las editoriales. O sea, cada editorial creo que tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? La editorial de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene unos procesos muy juiciosos, unos procesos muy rigurosos. Ellos son una muy buena editorial, pero tiene un asunto y es los tiempos, o sea, los que nos han acompañado en los procesos editoriales, aquí hay varias personas que están con nosotros y que o los que hemos tenido coedición, creo que está el profesor Hernán Darío, no sé si estará por acá la profe María Julia, el mismo Gabriel, saben que los procesos con la editorial son lentos, pero yo también sé que es porque ellos tienen una muy poca cantidad de personal. Entonces, la editorial pues tiene como esas grandes ventajas y esas grandes fortalezas. De todas formas, con la editorial nosotros no tenemos como mayor autonomía. Cuando nosotros a ellos les proponemos un libro, ellos generalmente inclusive se encargan hasta del proceso de evaluación en algunas ocasiones, pero muy mínima, no lo han delegado, pero ellos se encargan de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento de nosotros es más al profesor y de estar pendiente de lo que vaya necesitando, de ayudarle si tiene algunas dudas como con la corrección. Buscamos otro aliado y en este encontramos a la editorial Tirán Loblan, que es una editorial española que está, digamos, en términos coloquiales, pegando fuerte en Colombia en este momento porque está teniendo, pues, como autores de diversas universidades y está como publicando mucho, pero tiene una debilidad muy grande y es el asunto de los derechos de autor. O sea, la publicación se queda, o sea, el profesor
esa primera edición, el profesor tiene que ser consciente de que no se puede ni reproducir. En cambio, la editorial libera los derechos a los 5 años. Entonces, eso tiene pues como pro y contras, y de todas formas, a la hora de plantear una política editorial en la facultad, es un asunto que tenemos que discutir también como con profesores, con directivos, a qué le queremos apostar, porque ahí también viene una pregunta: ¿a qué le queremos apostar? ¿Le queremos apostar a mis ciencias o le queremos, o sea, qué queremos? Eso es una cosa que hay que discutir. Y con respecto a las traducciones, Gabriel, justo ahorita que estábamos en comité editorial con la profe Luisa, con el decano, con el profe Julio, con el profe Mario, estábamos hablando del asunto. El decano decía que ese es un tema que todavía tenemos pendiente en la facultad por discutir, aunque está ahí en la política, eso no se ha desarrollado, y venía precisamente a partir de una propuesta de un profesor del pregrado de ciencia política de mirar la posibilidad de una traducción. Entonces ahí sí te digo que es un asunto que inclusive en el comité dijimos eso, hay que discutir. Elvi, yo quisiera añadir 2 cositas, y es que, digamos, en los grupos vocales, una de las cosas que discutimos con los invitados fue precisamente, bueno, cómo avanzar, ¿cierto? Consideraban necesario, por ejemplo, necesario fortalecer la política, crear un fondo, pues crear una capacidad instalada mucho más amplia. Y la respuesta fue continuar con lo que tenemos, pero fortalecerlo más. Y en esa vía, pues uno de los mecanismos es precisamente fortalecer esas alianzas con las coaliciones, con Siglo del Hombre, o en este caso con Tirán, para que la facultad tenga también un respaldo en ese término de ese proceso editorial. Y respecto a las traducciones, es un punto también muy importante, profe, porque usted hizo referencia a 2 universidades, la Universidad Externado y la de los Andes. Yo, pues, cuando tuve la oportunidad de hablar con Carolina Guerra, que es la coordinadora del departamento allá, precisamente nos mencionó las traducciones y lo oportuno que es, y el impacto que genera también en cierto sentido, pues dependiendo lógicamente de la publicación. Lo que pasa allí con ellos serían también 2 cosas, y es que un proceso de traducción es mucho más costoso, porque literal, a no ser que sea un profesor de la facultad que sea quien traduzca el libro como tal, contratar esos servicios de forma externa suelen ser costosos, y tal vez no es algo con lo que se pueda subsanar fácilmente en la facultad. Y lo otro es precisamente desde la política, si bien se encuentra, es poder destinarlo bien. ¿Y por qué lo menciono? Porque pareciese ser que la política de la facultad nuestra está concentrada precisamente, es enfocada en hacer difusión del conocimiento y la producción que se genera internamente en la facultad. Si bien hay coediciones, la principal tarea siempre ha sido como apuntarle a poder compartir el conocimiento que se genera desde la facultad. Ya sería una discusión, pues, entrar a plantearse si se podrían publicar incluso autores externos a la misma facultad. Entonces sería algo también por discutir y tomar decisiones allí. Bueno, no sé, Mario, no sé si tiene otra inquietud o fue que dejó la mano levantada. Perdón, Lina, sí, dejé la mano levantada, qué pena, disculpe. Suele suceder, tranquilo, Mario. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Gina tenía la mano levantada, la bajó. Sí. No, simplemente, gracias, profe Lina, no, simplemente quería mencionar que valoro pues mucho pues esta investigación. Muchas gracias por compartirla pues con nosotros, por digamos, socializar estas reflexiones que surgen al respecto. Valoro también muchísimo el hecho de que se esté pensando entonces qué hacer con eso otro que se produce en la facultad, ¿cierto? Que no son propiamente artículos y que muchos de ellos son derivados de estas apuestas de extensión de los diferentes procesos de consultorio jurídico, de los semilleros, incluso desde la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión, ubican todos estos materiales desde la innovación social, ¿cierto? Y creo que es una apuesta muy interesante también de apropiación social del conocimiento. Insisto, valoro mucho pues que nos estemos preguntando qué hacer con esto. Incluso pues yo sé que desde el comité
y Elvira ha hecho un ejercicio muy valioso, por lo menos de ir organizando todas estas producciones, de los usos de los logos, de qué va, de que eso tiene que ir por aval y aprobación del comité. Sin embargo, sí quisiera preguntar qué han venido haciendo con toda esta información. La profe Erika mencionaba un asunto de repositorio. No sé si eso también sea posible que se incluyan estos espacios, porque son el resultado de procesos participativos, colaborativos con las comunidades, y que también pues hay que posicionarlos, hay que generar estas reflexiones también al interior de la facultad. Era eso como lo que quería mencionar. Bueno, no. De todas formas, nosotros hacemos parte del repositorio de la Universidad de Antioquia. Ahí con la profe Lina, pues hay muchos de los materiales que se suben al repositorio. Con la pregunta de Gina habría que mirar como específicamente qué materiales y empezar a darle como salida de ese asunto, porque pues lo que nosotros hemos venido trabajando es eso, es el asunto del repositorio con la profe Lina y con los documentos que tenemos, ¿cierto, profe? Sí, es que por eso yo insistí ahorita, Elvira, en que sería muy interesante la idea que lanza Erika, y es porque en la biblioteca tenemos un repositorio institucional, pero ese repositorio tiene un vaivén muy complicado. Cada funcionario los cambian mucho y cada funcionario trae una idea diferente en la plataforma. Entonces vivimos alimentando el repositorio, pero casi que haciendo un trabajo como el de Amaranta en 100 años de soledad, y es hacer y rehacer porque el repositorio se pierde. Entonces, por eso creo que es supremamente importante la idea de Erika, y es crear uno propio. Y en ese sentido, pues tomándome la palabra, creo que de la investigación de ustedes yo destacaría dos cosas básicas. Y es esa idea polémica, porque es polémica, de la transferencia del conocimiento, más allá de la divulgación. Creo que ese es un concepto y una idea que deberíamos ir como discutiendo más y proponiendo más. Y la otra idea que me parece muy, muy interesante es ese concepto de diagnóstico y de política. Me refiero a que efectivamente muchos de nosotros, o muchos en los grupos focales de las investigaciones que hemos hecho, ustedes y en el Centro de Investigaciones, han manifestado que no es necesario hacer políticas propias de la facultad, porque existen políticas generales de la universidad y de MinCiencias, pero con todo el vaivén que uno ve, por ejemplo, en este momento que hay una polémica grandísima con el nuevo modelo de medición de conciencias, uno se da cuenta que esa definición de política, de las aspiraciones propias y de lo que uno busca realmente en la facultad, es necesaria. Es decir, aunque existan cosas generales y muy generales, considero que es necesario que en la facultad tengamos una mirada propia y hagamos una propuesta propia desde diferentes escenarios. Entonces, en ese sentido, yo quiero resaltar eso de la investigación, del informe que ustedes hacen, y pues los invito a la segunda parte, que es formular la política. Porque aquí nos quedamos con una primera parte muy interesante, pero ese diagnóstico se debe cristalizar en una política. No sé si alguien más quiere agregar algo. Gabriel ha levantado la mano. Sí, simplemente como aclarar una cosa, yo no estaría en desacuerdo con las traducciones. A mí me parece que están bien las traducciones, simplemente que hubo un momento en que se le dio demasiado peso a las traducciones en ciertas editoriales. Entonces eso genera la reproducción como una geopolítica de conocimiento que también es problemática. Es simplemente ser muy consciente de qué traducciones, para qué esas traducciones, en función de qué perspectiva esas traducciones, y si es posible que hagamos traducciones, pues bienvenida. Claro, pues habrá que evaluar esos costos, pero yo creo que también habría posibilidad de que algunos profes puedan participar ahí. Entonces, no, simplemente esa aclaración, y nuevamente pues
Muchas gracias a ustedes por esa Sí, investigación. y te cuento, Gabriel, que esa misma inquietud me la ha expresado el profesor Blendi. Blendi tiene una inquietud muy particular sobre el tema y yo creo que Elvira y todos ellos lo están pensando. Bueno, no sé si... El profe Blendi, qué pena, profe, la interrumpí. El profe Blendi es el otro integrante del comité editorial que hoy no nos pudo acompañar por asuntos personales. Sí, sí. Mario. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que escuché. Me gusta mucho lo que plantea Erika. Siempre me he planteado el problema de que no nos leamos y que yo creo que sería interesante pensar en estrategias para incentivar eso, pues porque adicionalmente a, digamos, fortalecer la comunidad académica, hay cosas de esas de medición según la decisión política que se tome a propósito de si se juega o no con MinCiencias, pues creo que hay cosas interesantes para pensar. Y en segundo lugar, yo creo que lo que dice Gabriel es interesante. Hay que pensar, digamos, y creo que esto requiere pues superar los problemas que nos plantea Santiago a propósito, digamos, de los costos, etcétera, que implica traducir, pues tener como algún criterio o algunos criterios a propósito de qué convendría pensar en traducir, porque yo creo que hay libros muy valiosos que nos han llegado traducidos y que son pues sumamente importantes. En fin, pero me gustaría también pensar, digamos, que no, o sugerir que algún día nos indagáramos si conviene un poco en esa lógica de la recepción, Gabriel, y los espacios de producción y tanques de pensamiento, si conviene traducir lo nuestro hacia el exterior. Es decir, si en algún momento convendría sentarnos a pensar, digamos, primero si podemos armar unos diálogos con otras comunidades académicas mostrándoles nuestros productos que yo juzgo como absolutamente valiosos. Entonces, igual, es difícil traducir, es costoso traducir, pero en el fondo tenemos una perspectiva que sigue siendo recepcionista. Podemos producir cosas que nos lleven a diálogos con otros personajes en el exterior, pues yo creería que es interesante. Yo le veo un material muy valioso y al menos indagarnos, Lina, Elvira, en fin, Santiago, Erika, sería muy valioso. Sí, no, esa idea, Mario, es excelente de que no tenemos por qué seguir siendo colonizados, sino nosotros estar traduciendo lo que nosotros producimos y enviarlo, porque realmente hay, por ejemplo, como recientemente lo ha dicho Mario o Gabriel, creo, eso es el libro de Tulio, de Chinchilla y el de Julio, que ellos presentan con unas pretensiones tan, entre comillas, humildes. Son unos libros absolutamente interesantes y disruptores de muchas cosas. El de Tulio, pues eso de las mitologías y esa mirada de Julio y Julián en su libro de Derecho Penal, esa mirada que muchos dicen que está revaluada del liberalismo. Creo que sería más interesante, Mario, traducir los libros nuestros que de pronto traer más libros, porque además conocemos pues todo lo que pasó con las traducciones, por ejemplo, de Kelsen. Ah, no, Entonces, tremendo, sí. sí, me parece muy buena esa idea, que podemos irlo pensando. Qué bueno, sería maravilloso porque, por ejemplo, esos dos textos que están mencionando ahora, el de Sí. Julio y el de Tulio, junto con otros que hay, pues a mí me parecería una manera, digamos, de aparecer, si se habla, por ejemplo, del inglés o, qué sé yo, del portugués, pues maravillosa. Yo creo que son dos textos que seguramente tendrán mucho que decir a esas academias internacionales. Y yo creo que, digamos, esta queja muy bien fundamentada de que somos, digamos, de que somos un espacio de recepción, me parece que ahí hay una reversión muy valiosa de mano de estos maestros. Absolutamente. Bueno, no, yo creo que ya llegamos al final de esta divulgación. No sé si Santiago, Elvira y John van a agregar algo más. Agradecer la presencia de todos ustedes en esta para mí tan importante actividad del Centro de Investigaciones y creo que para la facultad conocer este primer paso de esta investigación. Si ustedes tienen algo más, Elvira, o si no, vamos cerrando. No, agradecerles a todos y a toda la presencia. Y yo quiero aquí dar un agradecimiento muy especial a Santiago, a Fer y a María Paula, nuestra auxiliar. Para mí fue muy importante contar con ellos porque en gran parte esta investigación lo que pretendía era tener una mirada de alguien que no
estuviera al frente del proceso editorial, y por eso la idea de que fuera Santiago el investigador principal y que yo fuera coinvestigadora, para tratar de no poner un sesgo a la mirada, y espero haber cumplido con ellos, de haberles dejado esa independencia que quería que tuvieran. Estoy segura que la tuvieron, porque es que ellos no son nada, nada doblegados. Bueno, Santi y John, María Paula, muchas gracias nuevamente, y bueno, nos estamos leyendo, estamos esperando entonces el informe de investigación para los demás integrantes de la facultad, lo mismo que lo que anunció Elvira del informe ejecutivo, y con esa lectura mayores aportes y discusiones sobre eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.